Gracias, Mauri. Estamos, sí. Bueno, vamos a continuar la clase de hoy, que como ya se habrán dado cuenta, es acerca de la construcción del otro, ¿ya? O de la alteridad. En el fondo, esta categoría que busca referirse a cómo a partir de nuestras construcciones culturales, nosotros somos capaces de modelar a ese otro, ¿ya? Al que entendemos como otro. Entonces, en esta clase vamos a revisar y realizar algunas reflexiones acerca del lugar de ese otro, ¿ya? O esa alteridad cultural, ¿ya? Y cómo desde los ojos de mi cultura yo voy a construir la otredad y desde ahí las identidades. Les pido disculpas porque en el departamento de arriba están martillando, ¿ya? Entonces se debe escuchar, pero bueno, no tengo mucho que hacer. No podemos pensar la humanidad sin pensar en cómo esta humanidad se reúne y se teje en colectivos, en comunidades, en las sociedades. En definitiva, se crea un campo de relaciones que son vividas, ¿ya? Y que se configuran a partir de diversidades que igual existen dentro de estos colectivos, pero también y por sobre todo esta diferencia que se genera a partir de la apreciación de una diversidad, la vemos fuera del colectivo, ¿ya? Mayormente. Hemos visto que la antropología se ha caracterizado por ser la encargada de observar esta diferencia, de describirla, de interpretarla, de comprenderla, ¿ya? De explicar cómo se construye esa otredad, ¿ya? Que en clave colonial es algo así como conocer criaturas humanas o semi-humanas o aparentemente humanas, extrañas a ese nosotros colonizador, que era español, blanco, occidental, europeo, heterosexual, etc. Entonces la reflexión, en el fondo, la pregunta es ¿quiénes somos nosotros y quiénes son esos otros? ¿Ya? ¿Cómo construyo esa noción del nosotros, de quién soy yo, en base a qué elementos? Y en base a qué elementos construyo esa otredad o a ese otro. La hegemonía del pensamiento y la mirada occidental desplegada en estas ideas de modernidad que construye el proceso colonizador, ha considerado como el nosotros al mundo occidental, ¿ya? Ese mundo que ha sido capaz aparentemente de mirar más allá de los límites de su propio mundo, que es Europa, ¿ya? De los límites de su propia historia. Sin embargo, este ojo europeo se va a ir ampliando ya hasta en la actualidad en lo que podríamos entender como por sobremodernidad, desde los pensamientos de las ciencias sociales, ha incluido también en esta mirada imperialista de la supremacía de lo hegemónico, también el pensamiento norteamericano, ¿ya? De Estados Unidos, básicamente. Pero bueno, el estudio de estas sociedades llamadas otras, en el fondo las sociedades diferentes, se profundiza en los procesos coloniales, ¿ya? Los procesos coloniales que lleva a cabo Occidente, que son megas colonizadores e imperialistas por excelencia, sobre otros pueblos y por lo tanto sobre otras culturas. Este aparentemente asombro frente a lo distinto en los primeros momentos de contacto colonial, no lo constituye de igual forma, no le quita responsabilidad, no lo hace un encuentro que sea ingenuo, ¿ya? Esto, y tiene mucho que ver con las fechas que vienen, esto no es un proceso de conquista, ¿ya? No es un proceso que haya voluntad por medio de las partes, ¿ya? No es un proceso de encuentro simplemente de dos mundos, ¿ya? Es un proceso de colonización cargado de violencia, de despojo y de usurpación, ¿ya? Es la apropiación de estos otros en nombre supuestamente de la ciencia, de la religión y en un montón de otras categorías.
La justificación del colonialismo, que la economía política moderna de aquellos años cuando se inicia la colonia necesitaba, fue la religión y la ciencia, ¿ya? Para explicar, para justificar su poderío y buscar respuesta a estas diferencias, ¿ya? Como vimos en las dos clases pasadas, la primera teoría científica que justifica esta diferencia es la teoría evolucionista, que contestó la pregunta de por qué los hombres, la humanidad, pero en aquellos tiempos la humanidad era sinónimo de hombres, por qué la humanidad era distinta, ¿ya? Y se responde mediante esta mirada evolucionista, y que tiene que ver con este supuesto tránsito que llevarían todas las culturas por una misma ruta, ¿ya? Y que en el caso de Europa había llegado a su punto máximo, ¿ya? De evolución, ¿ya? Como un punto de superioridad, no necesariamente de cambio, ¿ya? Sino de superioridad. Pero las teorías evolucionistas no se limitaron a explicar solamente, ¿ya? Sino entregaron un significado también moral y de orden al mundo, ¿ya? Por lo tanto, en este marco, los pueblos llamados arcaicos o primitivos de manera peyorativa, adquirieron un interés bien especial, ¿ya? Ya no simplemente como curiosidades, sino que se volvían la prueba que comprobaba en el fondo la eficacia de esta teoría evolucionista, lo real de esta teoría. Entonces, en la llegada a América, lo que el colonizador ve son sus antecesores culturales, ¿ya? En teorías posteriores al evolucionismo se va a construir un objeto que va a ser caracterizado por su particularidad, lo revisamos en la clase pasada, y que se comienza a hacer mención a esta diversidad cultural, a estas singularidades que había que tener ojo. El otro cultural va a comenzar entonces a ser pensado como diverso, ya como distinto, ya no simplemente como uno diferente. Pero el otro colonial, construido como tal, es un imaginario que se genera con esta idea de sentido común, ya que crea la colonia, en que no existiría una sociedad, en que existiría en América una sociedad de supuestamente humanos, pero que están descabezados, por ejemplo, que tienen cola, que tienen cabeza de perro, ¿ya? Estas son ideas que aparecen en las crónicas que envían los cronistas españoles en América al rey, como una descripción de lo que ellos estaban observando que sucedía en América. En una primera instancia, se entiende que los habitantes de estos territorios no eran humanos, ¿ya? Eran animales, eran diablos, etcétera. ¿Ya? Y esto tiene que ver, por supuesto, con todas las nociones heredadas de los imaginarios greco-romanos que traían los españoles, ¿ya? Porque el diablo es una construcción cristiana, greco-romana, no es una construcción que en ese entonces existiera en América, ¿ya? Pero luego, cuando se dan cuenta de que no había justificación entonces para colonizarnos, para evangelizarlos, si es que no eran humanos, se les empieza a nombrar como semi-humanos o cercanos a lo humano. Entonces iba a ser misión civilizatoria o del evangelio volver a estos descabezados, a esta gente con cabeza de perro, orejonas, con colas de diablo, volverlos humanos. Por lo tanto, podemos comprender que cuando Colón y todo su grupo llegaron a América, traían en su mente ya esta idea preconcebida de lo que iban a encontrar, de esta otredad con características muy poco humanas, ¿ya? Desde su punto de vista antinaturales, porque lo natural era la forma de vida europea, era la forma de vida moderna occidental, la mente racional
cristiana organizada a partir de los reyes, de sus leyes, de la forma en que construían sus ciudades, etc. En este contexto, los indios eran seres desnudos, sin ley, sin fe, cercanos a lo demoníaco, opuestos al humano europeo. Sin embargo, como mencioné recién, al reconocer estas categorías deshumanizantes de los seres que habitaban América o en la Yayala, se alejaba esta posibilidad de evangelizarlos, ¿ya? Por lo tanto, este imaginario se va a ir suavizando, se va trasladando a infantilizar a los seres que vivían en América Latina, ¿ya? Entonces ahora esa otra edad es más similar a los niños o a seres que son incompletos y que por tanto por medio de la educación, por medio de la evangelización, van a acercarse a ser un adulto completo, ¿ya? Y a desarrollarse como un verdadero humano o como un verdadero hombre, ¿ya? Alejándose de esta idea de individuos paganos o faltos de cultura. El proceso de construcción de esta alteridad del otro cultural está, por supuesto, siempre intervenido por categorías que son propias de quien está observando esa alteridad, ¿ya? Pueden ser categorías espaciales, territoriales, como lo de adentro, que es lo mío, y lo de afuera, que es lo externo, lo de otros, lo de ellos, ¿ya? Y el adentro como el nosotros, ¿ya? Categorías que no serían posibles de existir si no tuviéramos un entorno al cual referirnos, un entorno que nos dé referencia, ¿ya? Por lo tanto, se delimita inconscientemente el lugar del otro, ¿ya? El otro se construye a partir de lo que mi imaginario me entrega como elementos de lo distinto, ¿ya? Y a partir de ahí va a adquirir sentido, mi propio imaginario, ¿ya? Va a adquirir sentido mi espacio en el cual yo despliego mi cultura, mi sistema social particular, la materialización de mi cultura, ¿ya? Y va a adquirir entonces estructura, forma, entendimiento, la categoría del otro, ¿ya? Ese conflicto que me genera el espacio o la distancia que tengo frente a ese otro, a esa otra identidad distinta a la mía. Y es distinta porque no porta los mismos elementos que nosotros hemos naturalizado, que son, entre comillas, la cultura. Desde la antropología existen dos posibles procesos de construcción y relacionamiento con esa alteridad, ¿ya? Uno serían los procesos de asimilación o diferenciación. Si se observan en el otro características que van a representar mi cultura, ¿ya? Si veo en el otro características que me son cercanas o incluso propias, entonces puede haber un proceso de asimilación, porque ese otro tiene la posibilidad de acercarse a mi cultura porque la comprende, porque tenemos ciertos elementos que nos permiten en el fondo interactuar. En cambio, cuando esta observación o esta experiencia se observa desde la diferencia, o se sitúa más bien en la diferencia, que puede ser una diferencia simple, pero también puede ser una diferencia radical, el otro, entonces, es considerado, como sucedió en el proceso colonial inicial, un monstruo, un anormal, ¿ya? Frente a nuestra idea de que nosotros somos lo normal, nosotros somos lo natural, ¿ya? Por lo tanto, se construye ahí una identificación a partir de la diferenciación, pero por oposición, ¿ya? Yo soy lo normal, por lo tanto el otro es lo no normal, lo anormal o lo antinatural. Es una diferencia, por lo tanto, radical. En definitiva, lo otro se va a constituir como espejo de la humanidad, ¿ya? De quien le mira como su otro, como una anormalidad,
eso va a fundar entonces mi normalidad, ¿ya? Es por esto que todas las sociedades, todas en distintas medidas, son todas las culturas necesariamente etnocéntricas, ¿ya? Porque estamos mirando desde las prácticas y construcciones de nuestra propia cultura. Es desde ahí que analizamos al otro, a la diferencia cultural, ¿ya? Porque es la cultura propia mi criterio para mirar al otro. Entonces, en estos tiempos de globalización, ¿ya? De hipercrecimiento de múltiples identidades, ¿ya? Identidades que se van tejiendo con otras, que se van fusionando, sería interesante pensar en quién es el otro hoy. Si a diferencia de cuando yo era chica, ustedes probablemente cuando eran pequeños y ahora pueden comunicarse de manera muy fácil con un otro cultural muy distinto, ¿ya? Entonces, ¿dónde, la reflexión interesante hoy sería, dónde sitúo, dónde comienza la construcción de ese otro, ¿ya? ¿O cuál es otro para mí, ¿ya? El otro es necesariamente, ahí intersectamos categorías de racismo, el otro es necesariamente el que es de piel distinta a la mía, el otro distinto es quien tiene una religión absolutamente distinta al cristianismo. ¿Cuál es el otro que me genera conflicto hoy? Para el futuro podría ser simplemente la inmortalización de estas imágenes coloniales que nos permiten reflexionar en torno a la otredad, ¿ya? Y que ha construido la antropología, ¿ya? Ese otro distinto colonial, eh, desde nuestro punto de vista exacerbado quizás, ¿ya? Mauri, ¿podemos ver el Power? Vamos a mostrar un Power que está un poquito, se nos desconfiguró, pero más me importa que veamos las imágenes. Bueno, esta es una cita muy interesante, porque si bien Maldonado Torres es un filósofo decolonial actual, él hace una cita que encuentra de una crónica colonial y dice, al referirse a las poblaciones de acá, dice, me pareció que era gente muy pobre del todo, ¿ya? Ahí está claramente la categoría de la pobreza material cristiana instalada del imaginario occidental europeo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y yo creí y creo que ligeramente se harían cristianos, porque claro, como son aparentemente inocentes, gente sin fe, tienen en el fondo el espacio y la posibilidad y la disposición para alojar el cristianismo, que me pareció que ninguna secta tenían. ¿Ya? Ahí también es interesante entender cómo el no ser cristiano automáticamente te vuelve parte de una secta, de lo anticristiano, pero en este caso, como son seres infantilizados, tampoco portan secta, ¿ya? Por lo tanto, es más fácil cristianizarlos. La otra, Mauri. Esta es una declaración, no se ve completa, pero que hace un ministro inglés en épocas coloniales. Dice, es la británica la más grande de las razas dominantes que el mundo ha conocido y por consiguiente el poder determinante en la historia de la civilización universal. Y no puede cumplir su misión, que es crear el progreso de la cultura humana, si no es merced a la expansión de la dominación inglesa. El espíritu del país tendrá fuerzas para cumplir esta misión que nos ha impuesto la historia y nuestro carácter nacional. El Imperio Británico firmemente unido y los Estados Unidos deben juntos asegurar la paz del mundo. ¿Ya? Imaginarán todo el imaginario
que esta declaración tan decidora crea posteriormente en los ingleses y por supuesto en Estados Unidos, y las consecuencias que esa visión absolutamente imperialista, etnocentrista, pero ya más no poder, genera en el mundo, ¿ya? En la historia del mundo. La otra, Mauro. Acá vamos a ver algunas imágenes de las crónicas que mencionaba adelante, que enviaban los cronistas al rey, ¿ya? Y cómo describían entonces a los seres que habitaban el Abya Yala, ¿ya? Seres acéfalos, sin cabeza, con sus ojos y bocas en el pecho, muy similares a los acéfalos orientales. Eran el imaginario que ellos tenían, ¿no? Los acéfalos orientales. Con pelos en la espalda, los describen con colas, ¿ya? Y se ve ahí, por ejemplo, en la primera imagen, a un ser efectivamente sin cabeza. En la última imagen también, y con los pelos en la espalda. La próxima, Mauri. También los vinculan con este imaginario de animales mitológicos, ¿ya? De las mitologías grecorromanas. Dice un cronista, por la parte que mira a occidente, restan aún 2 provincias que no reconocí, y de las cuales a una le llaman los indios Anam, y cuyos habitantes nacen con cola. Y aparecen ahí Adán y Eva, una pareja, muy heterosexual por lo demás, con colas. Y acá vemos en la otra imagen también cómo se asemeja a los mitos grecorromanos. Ese es como el dios Cupido, no sé, uno de esos arqueros. La próxima. Los orejones. Para quienes no saben, el Inca, bueno, la panaca del Inca, que era el linaje real del Inca, no todos los habitantes del incanato, usaban algo muy similar a lo que ahora se usan igual, que son expansiones en las orejas, ¿ya? La usaban muy largas, no largas como aparecen ahí, sino como hasta los hombros, y eso les daba cierto estatus y los reconocía dentro de su población, ¿ya? Entonces, se toma esta imagen también, pero se homologa con un mito de larga tradición griego, ¿ya? En el que se relatan epopeyas en las Indias orientales, ¿ya? Entonces, al ver a los incas, que le llamaron orejones, así se dibujan para enviarle la información al rey, ¿ya? Más cercano como un alien también. Y por supuesto una mujer con cachos y con una vestimenta, pero claramente grecorromana, que no era la vestimenta que usaban las mujeres ni en el Incario ni en ningún lugar, según los vestigios que existen de América Latina en aquellos años. La próxima, Mauri, no sé si queda. Ah, sí. Bueno, y aquí tiene que ver ya con las prácticas religiosas, ¿ya? Cómo la adoración al sol se ve como la adoración al demonio, ¿ya? Y ellos la entienden absolutamente como una veneración al diablo, ¿ya? Por lo tanto, muy lejana a la adoración real, natural que había que tener, que era a Cristo, ¿no? Y acá es impactante este dibujo, porque en el centro uno puede ver que está la figura del diablo, ¿ya? De esta imagen del diablo cristiano, ¿ya? En un supuesto espacio de veneración de religiones, de prácticas religiosas autóctonas de acá de América, que no tenía por qué entenderse esa figura del mal igual que como el cristianismo entiende al diablo. Ya, Mauri, deja de compartir nomás. Ah, queda otra. Ah, perdón. Sí, ahí va de nuevo, espera. Ya.
Quedan 3. Ahí quedamos. También las prácticas sexuales, por supuesto, van a ser muy satanizadas. Desde esta mirada de la alteridad hay muchas crónicas e investigación respecto a las prácticas sexuales de los nativos de América Latina, particularmente, por si a alguien le interesa el tema, en lo que es ahora territorio maya. Hay mucha investigación sobre las prácticas denominadas homosexuales, ¿ya? Y que eran muy naturales en el momento de la colonia y que posteriormente, por supuesto, a partir de la imposición del cristianismo, son erradicadas, ¿ya? Entonces, también otro motivo para evangelizar era estas prácticas homosexuales también cercanas a a las prácticas sexuales griegas, ¿no? La próxima, Mauri. Y el canibalismo, ¿ya? Esta idea de que los humanos se comían a otros humanos, y esto sumado a la desnudez de los cuerpos, ¿ya? Los vuelve, como dice acá esta crónica, sucios, desvergonzados, ¿ya? Así los hombres y las mujeres, porque estando hablando con nosotros, sin volverse ni avergonzarse, dejaban salir su fealdad, es decir, se mostraban desnudos, ¿ya? Sin vergüenza alguna. Este es un ejemplo claro de cómo entonces se ve al otro y se establecen ciertos patrones éticos y morales para su análisis, ¿ya? Para observarlos, y que son patrones absolutamente cristianos europeos. La próxima. Esa es la última. Y esta idea de los gigantes. Encontramos una población, dice la crónica, de unas 12 casas, donde hallamos 7 mujeres de tan grande estatura que no había ninguna que no fuera 1,5 palmos más alto que yo, un hombre europeo, ¿ya? Es decir, es súper poco probable que en el estándar como de lo que medimos en general, mujeres y hombres, hayan habido mujeres efectivamente gigantes. Sin embargo, es probable que hayan sido más altas que los españoles, ¿ya? Por una cuestión natural, climática, quién sabe. Pero esto es inaceptable en una sociedad de un patriarcado de alta intensidad, como era la sociedad europea de aquellos tiempos, ¿ya? Entonces, además, en toda esta observación y en todas estas referencias que hacen, y por supuesto en estas descripciones más plásticas que son estos dibujos, ellos quieren establecer esa diferencia de esta sociedad de monstruos gigantes, desnudos, sin moral. Y aparece ahí el español bien pequeño y estas familias de gigantes. Gracias, Mauri. Bueno, lo que buscamos entonces, a partir de algunos elementos que mencioné en la exposición, de lo que expusieron las compañeras, y del poder ver estas crónicas, es en el fondo comprender cómo la cultura se construye algo así como un velo, ya que portamos y que nos permite, o unos lentes, mejor dicho, que portamos, y que nos permiten entender tanto el yo cultural, el nosotros cultural, como el otro distinto, ¿ya? A partir de las categorías que mi propia cultura me da, yo puedo hacer la diferencia de lo que me es propio y lo que es un otro cultural. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna reflexión. No se peleen. Hay tiempo para todos. Bueno. Profe, Sí, Gustavo, dígame. yo tenía como esta reflexión que se me venía como a la mente cuando estaba exponiendo sobre lo imaginativo de lo otro, pero no referente a una cultura o una raza, sino algo como bien de la experiencia propia cuando uno es pequeño
y te imponen esta idea de la persona homosexual como un pedófilo o como que es algo malo, pero no opinión propia, sino opinión como familiar de persona bien con el pensamiento antiguo. Eso, Sí, más que tiene nada que como ver, el sí, tiene que ver imaginativo. con la colonización también de los saberes y de los imaginarios que que ha hecho de manera muy efectiva y ha hecho muy bien su trabajo el cristianismo eurocéntrico. Entonces, que genera todas estas ideas de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, lo que no es heterosexual es malo y ni siquiera es que sea malo, sino es horrendo, es enfermizo, es más cercano a lo enfermo. Por lo tanto, hay que sanarlo. Es la idea también que existe en muchos lugares, quizás cada vez menos, pero también, por ejemplo, respecto al aborto. Eh, como asesinato de infantes, además. Y así podríamos seguir sumando una serie de más imaginarios, o el mismo racismo, ¿ya? Ver, por ejemplo, las pieles negras como lo sucio, ¿ya? Lo inmoral también, lo violento, todas las, todas las características negativas posibles se asocian entonces en algunos espacios a lo homosexual o en otros espacios a los cuerpos racializados, ¿ya? O estos cuerpos hiperasexuados como son de las mujeres o hombres negros, ¿caché? Que no es más que un estereotipo racializador de esos cuerpos, ¿ya? Subalternizador de esos cuerpos. Muchas gracias, Gustavo, por su comentario. Y ¿Alguien más? la idea política igual, porque, no sé, pues, lo que se instauró como el comunista come guagua y cosas así también. Exacto, exacto, justamente. O esta idea de la dictadura, el cáncer de la sociedad, el comunismo, el marxismo como el cáncer de la sociedad, imagínate, qué más terrible, y es súper actual esa, pues como de la sobremodernidad, qué más terrible que el cáncer, ¿ya? El exterminio en el fondo. Y el marxismo se homologa con eso, con el cáncer de la sociedad. ¿Alguien más? Bueno, profe. Dígame, Isadora. Lo que pasa es que con lo que decía Gustavo, a mí como que empecé a pensar como en verdad es como el pensamiento antiguo, el tema de que la homosexualidad es mala porque son de la misma época, pues. Entonces en verdad no es como un pensamiento antiguo, es como un pensamiento más cristiano o eurocéntrico. O sea, es un pensamiento que se construyó en lo que nosotros ahora entendemos como antigüedad, ¿ya? En los inicios de la modernidad, pero que también permanece. No podemos negar, quizás en espacios como este, nos podemos aperturar a estas nuevas posibilidades desde otro punto de vista, ¿ya? Sin embargo, estoy completamente segura que todas y todos nosotros habitamos espacios en que todavía estos imaginarios devienen, perduran, ¿ya? Y son instalados en la mesa al tomar la once, que es un Claro, espacio de socialización por excelencia. claro que si lo vemos como desde nuestra historia, así como de la Vía Yala, en verdad el pensamiento de la Vía Yala era antiguo, pero tenía esta visión como quizás de la homosexualidad no mala. Claro, Entonces, quizás claro. como el decir que ese pensamiento es antiguo, nos Ah, estamos refiriendo como a que, como a la historia única, que la historia única claro. nos dice que es antiguo, pero en verdad Es ser las personas, arqueológicamente antiguo. No, claro, claro, es No, propio, Isa, con esa antigüedad nos referimos en el fondo a que deviene de esta tradición europea occidental, que se instala acá en este territorio. claro, igual yo me refería a antiguo como el siglo pasado nomás, porque una diferencia de pensamiento como con mis abuelos versus a actual. Claro, A eso yo me refería más antiguo. claro. no, pero Ahora, sí,
Tranqui, sí, o sea, yo en verdad también lo decía así como, es que son pensamientos como arcaicos y cosas así, pero ahora como que pensé, yo dije, porque yo no lo sabía, por ejemplo, lo del tema de la sexualidad, lo que usted nos contaba, no lo sabía, entonces yo le decía así como, pues pensamientos antiguos, pero en verdad, ahora que me doy cuenta, no es que sean pensamientos antiguos, sino que quizás sí son antiguos, pero específicamente europeos y Claro, cristianos. exacto, exacto. Por lo tanto, son coloniales. Claro, pero no de nuestra antigüedad, de Claro, nuestra de tierra nuestro antigüedad. ancestro. Exacto, exacto. Araceli tenía levantada la mano. Sí, yo quería hacerle una pregunta a usted respecto a que se da mucho como en la antropología el estudio como etnográfico de ciertas, no sé, etnias que están en lugares muy, muy apartados, por ejemplo, en la Amazonas, en África, en lugares muy, muy adentro. Cuando va un ser humano a estudiar y se inmiscuye como en esa relación, como ¿qué opinan ustedes como si creen como que debiese seguir haciéndose o si lo consideran muy perjudicial como para sus propias relaciones que no están dentro de este margen colonial, eurocéntrico, que tienen un modo de relación totalmente diferente Sí. y que debiese quizá permanecer así O para no sea, contaminarse? sí, entiendo. Y es una discusión muy permanente, porque no es solo vigente, muy permanente de la antropología. En el fondo también cómo afecta la presencia del observador, de la observadora en las comunidades, cómo la interviene, ¿ya? Entonces la observación deja de ser pura, por un lado, ¿ya? Ahora, por otro lado, es muy romántico pensar en que hay sociedades no contactadas. Lamento decírselos. Ya es muy romántico seguir pensando en estas ideas que a veces aparecen en estos programas en la televisión, como estos programas de viaje, ya así como llegamos donde los últimos no contactados. Eso yo creo que ya no existe. ¿Ya? El capitalismo y la globalización han hecho tan bien su trabajo que yo creo que el 99,9% de las sociedades, de las culturas, sí, de los grupos sociales, ya están de alguna forma contactados, ¿ya? Y desde ese punto de vista, yo creo que pese, y lo dije la clase pasada, pese a la antropología ser igual que la sociología y la economía y la psicología social, etcétera, una disciplina que es un instrumento de colonización y todavía lo sigue siendo de alguna forma, habemos quienes hacemos prácticas sociales, porque si es ciencia o no, esa es otra discusión, que quieren ser un aporte, un lugar, un instrumento para el diálogo entre esta modernidad colonizadora y los intereses propios de las sociedades más pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, así como a grandes rasgos, si bien es cierto, al momento de llegar a una comunidad, sea cual sea, efectivamente la presencia de un otro, que en este caso sería la antropología, quien vaya como instrumento de la antropología, va a generar un conflicto, es como que llegue a tu casa alguien desconocido, ¿no? Va a generar algo, ¿no? Va a remover cosas, vamos a actuar de formas distintas. La búsqueda hoy, desde un sector de la antropología, por lo menos latinoamericana, que es más crítica, es contribuir con algunos instrumentos que si bien son en sus orígenes del colonizador, ahora los ocupamos para generar instancias de diálogo, porque esa relación no la vamos a negar, ¿ya? La relación de un occidente que quiere usurpar, que quiere devastar las poblaciones de todos sus bienes naturales, de sus bienes comunes, eso no lo vamos a negar. Y tampoco podemos negar a estas sociedades más pequeñas, más comunitarias, que también, para las cuales también puede ser atractivo el capitalismo o algunos elementos de ella, ¿ya?
Si para todos en la actualidad es necesario, por ejemplo, tener conexión a internet, ¿ya? Es muy romántico pensar en que no, queremos que los indios sigan viviendo en sus tribus, con esas categorías, además súper despectivas, en sus chocitas, es muy folclórico, ¿ya? Pero esos indios también quieren tener acceso a agua potable, también quieren morir menos de enfermedades infecciosas, quizás sin dejar de practicar y de hacer pervivir ciertos elementos culturales, ¿ya? Pero tiene que existir un espacio en que se genere un diálogo, ¿ya? Que establezca límites, por un lado, a los que no lo tienen, en este caso el europeo colonizador devastador, ¿ya? Y que le aperture posibilidades a estos otros, ¿ya? A las comunidades, a los indios, etc. Y en ese lugar están las ciencias sociales. Eso, Araceli, espero haber sido clara, como yo lo pienso, también en una posición bien política. También hay colegas que trabajan en las mineras y apoyan la devastación de estos territorios, tampoco lo vamos a negar. ¿Alguien Sí, más? profe, Ahora quedó sí. claro. Igual me preguntaba, como, no sé si entendí también a qué se referían con la herramienta, como, así como específicamente o particularmente. ¿Cuáles son? Con los instrumentos, por ejemplo, las metodologías, la observación etnográfica, la descripción etnográfica, después la sistematizáis y la lleváis, depende de lo que se pida. La lleváis a un software que te entrega resultados o haces un análisis más cualitativo y ese informe entonces sirve para las partes. Va a servir para los estados, para los gobiernos, para las transnacionales, para las empresas, pero también ese instrumento que se construya desde cientistas sociales comprometidos con las comunidades, va a servir como, entre comillas, como un arma de defensa de sus propios intereses. En el fondo, que esos instrumentos que son legitimados por este occidente hegemónico, ya que es el que tiene el poder finalmente, no estén solo en manos de occidente, que también tengan la posibilidad estas comunidades de tener acceso a esos recursos, a esos instrumentos, a esas metodologías. Entiendo, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, el cristianismo lo arruinó todo. Así es, Daniel, el cristianismo lo arruinó todo y sigue arruinando nuestras vidas. Respetos para quienes sean cristianos en todo caso, pero no... También pienso que es buena la reflexión desde el cristianismo acerca de su falta de límites respecto a sus procesos coloniales. Eso, creo que dejamos la clase hasta aquí, hablé harto ya. No sé si alguien tiene algo que decir para cerrar. Estaba mirando la planificación y la próxima semana, según nuestra planificación, es semana de receso. ¿Alguien tiene otra información? Porque a veces las cambian. Creo que también tenemos como esa semana anotada como receso. Ah, ya, bacán. Entonces nos vemos el 19 de octubre. Profe, yo tengo Dígame. una pregunta. Lo que pasa es que en la planificación nosotros somos el grupo 9 y nos sale que ese día es presencial. ¿Verdad? Sí, entonces teníamos como la duda. No. 6, 7. No, no hay un error en realidad ahí porque es como que este programa lo voy modificando año a año, pero en realidad modifico la bibliografía, ¿ya? Entonces tiene que haber quedado desde cuando las clases eran presenciales. ¿Ya? Ah, ya, pero no va a ser presencial entonces. No, por lo menos a mí y a usted, yo creo no nos ha llegado ninguna instrucción todavía de volver a la presencialidad. No, ya, gracias, profe. Así que no, tranquilo, ignoren eso. En el fondo es que vamos a estar aquí en el espacio virtual, presenciales en el espacio virtual. ¿Ya? Profesor, ¿quiere decir algo? No, estuvo muy bueno hoy día. Eso,
yo mientras igual lo escuchaba, reflexionar más o menos cuál va a ser nuestra misión como agentes de las ciencias sociales, que vamos a estar entre medio de las ciencias sociales y la ciencia de salud. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra visión a partir de este paradigma que hoy día conversamos? Si vamos a poder o va a estar en nuestras manos poder integrar estas culturas, por así decirlo, menores, o estas culturas que están en extinción, por así decirlo. No sé, me imagino el norte del país, el sur, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer como profesionales de la salud y de la ciencia social que vamos a estar entre medio, ¿ya? Así que más o menos generar una reflexión de aquí en adelante de cuál va a ser nuestra postura, po. Si vamos a estar de parte del capitalismo, no sé, por así decirlo, o vamos a estar de parte del pueblo o de los pueblos, no sé, eso. Gustavo, El capitalismo también, pues, ¿para qué estamos con cosas? sí. Gustavo estaba levantando la mano. Pero algo un poco personal, o sea, entre comillas. Profe, el tema de la bibliografía adaptada, no sé si se la puedo solicitar así como por voz, para no mandarle el correo como directo. Es que usted tiene que mandarle al DEFI esa como solicitud y El después profesor eso. Mauricio está haciendo eso. Sí, Ah, eso ya. lo estamos encaminando, Gustavo. Así que un poquito de paciencia en relación a eso. Ah, ya. Sí, Ya. Eso. sí, pero está. Ya. Les pido por favor que se desconecten porque hay una compañera que quiere hablar conmigo. Así que me despido de todas, de todos. Eso. Que tengan buena semana. Felicidades a todos. Chao, profe. Chao. Chao. Gracias. Que estén bien, Chao, gracias. gracias. Profe, que estén bien.